Bueno, buenas noches. Primeramente quiero agradecer a la doctora Lidia García Ortiz por la invitación el día de hoy a compartir con ustedes este tema. El tema que vamos a revisar son las generalidades del síndrome de polifarmacia en geriatría. Para poder llegar a lo que es el síndrome de polifarmacia y a sus generalidades, considerando que este es un tema muy amplio, yo creí importante tomar en cuenta las generalidades de la población adulta mayor, primeramente, luego lo que son algunos aspectos de interés del tema de farmacología. Enseguida vamos a revisar un poquito, muy breve, los síndromes geriátricos y finalmente vamos a cerrar con lo que son las generalidades del síndrome de polifarmacia. Bueno, hablando de las generalidades de la población adulta mayor, es importante tomar en cuenta que en estos momentos, a nivel mundial, se está experimentando un incremento tanto de la cantidad como de la proporción de personas mayores en toda la población. Ha habido una transición demográfica importante y entonces se dice que actualmente la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Dentro de los países o el país que mayor esperanza de vida tiene en estos momentos es Japón, con un 84%. Nuestro país, 84 años, perdón. Nuestro país más o menos se ha mantenido con una esperanza de vida de 74 años aproximadamente, ¿sí? Entonces, pues la OMS dice que a nivel mundial las personas están viviendo mucho más tiempo que antes. Y aquí podemos observar un gráfico donde se identifican los países desarrollados, cómo era su pirámide poblacional en el 2015 y cómo se espera que se represente en el 2050. Y también se incluyen los países en desarrollo para el 2015 y para el 2050. Entonces, esto es una proyección para el 2050 en donde podemos visualizar que la mayor parte de la población se está centrando en los grupos de edad mayores de 60 años. Se espera, según la Organización Mundial de la Salud, que en el año 2030 una de cada 6 personas tenga 60 años o más. Y así va a haber un incremento paulatino entre los mayores de 60 y los mayores de 80 años, considerando que esta población de mayor de 80 años se triplique entre el 2020 al 2050 hasta alcanzar los 426 millones. En nuestro país, pues no hay excepciones. Aquí podemos ver claramente en estas gráficas generadas por el INEGI, es una proyección de población del 2005 al 2050, entonces se grafican los años a partir de 1970 hasta el 2050 y podemos ver cómo la pirámide de población se transforma totalmente, ¿sí? De estar en los años 70 con una población a expensas de los grupos más jóvenes, podemos visualizar que en el 2050, pues esta población, como ya lo mencioné anteriormente, va a estar en los grupos mayores de 60 años. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros el término de adulto mayor? Bueno, la Organización Mundial de la Salud refiere que un adulto mayor se considera a cualquier persona, sea hombre o mujer, que sobrepase los 60 años de edad. Esto es lo que dice la OMS. Sin embargo, las Naciones Unidas determinan otra situación. Ellos dicen que los adultos mayores son aquellas personas de 60 años y más en países en desarrollo. Sin embargo, en los países desarrollados es hasta los 65 años y más que se está considerando una persona adulta mayor. Y bueno, posiblemente ustedes hayan visto esta difusión que se hizo en las redes
en la que aparentemente se felicitaba porque nos acababan de reclasificar dentro de la clasificación de la población, ¿sí? Y ahí en esta imagen se puede visualizar que supuestamente ya se consideraba como jóvenes al grupo de edad desde 18 a 65 años, lo cual es totalmente falso, ¿sí? La OMS ya aclaró esta situación y no es cierto esta reclasificación, ¿sí? Entonces, la OMS y en un documento sustentado por parte del Instituto Nacional de Geriatría en nuestro país, se define o se cataloga los diferentes grupos de edad y cómo se clasifica, cómo se ubica, pues. Entonces, se considera viejos, bueno, este término está como que un poco en desuso, pero bueno, adultos mayores, a todos los mayores de 60 años, viejos jóvenes a los que tienen una edad entre 60 a 74 años, viejos a los que tienen de 75 a 84 años, viejos longevos a los de 85 a 99 y centenarios a los de 100 años y más. Esta es la clasificación actual para ubicar la condición de los adultos mayores, ¿sí? Bueno, ahora, ya hablando un poquito de la farmacología, vamos a puntualizar algunos elementos de interés para que al final, cuando veamos la parte de la polifarmacia, pues hayamos recordado esta parte, ¿sí? Es nada más retomar algunos conceptos. Es importante recordar que la farmacología es la ciencia de la acción de todos los fármacos sobre los sistemas biológicos, ¿sí? Abarca todo lo relacionado con los medicamentos, ¿sí? Y no solamente la farmacología se aplica a lo que es la medicina, también se aplica en otras disciplinas, ¿sí? Y bueno, tenemos que considerar dos aspectos súper importantes relacionados con la farmacología. Primero, tenemos que recordar esa parte de la farmacocinética, o sea, ¿a qué se refiere la farmacocinética? Porque de repente estamos escuchando ese concepto, pero como que se nos va un poquito de lado o no alcanzamos de repente a entender esa parte, ¿no? Entonces, la farmacocinética se explica a través de los principios ADME o de estos 4 principios, ¿sí? Primero, desde que se entra un medicamento, un fármaco al organismo, cómo se absorbe este fármaco, cómo se distribuye, o sea, hacia dónde se dirige este fármaco, qué transportadores utiliza, cómo se transforma este fármaco ya dentro del organismo y cómo se elimina, ¿sí? Su excreción. Entonces, por esto se identifica como ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Estos son los principios básicos de lo que es la farmacocinética, por un lado. Y por otro, vamos a hablar un poquito, muy brevemente, a través de esta imagen lo vamos a explicar la farmacodinamia, ¿sí? Entonces, mientras que la farmacocinética nos habla del efecto del organismo sobre el fármaco, ¿sí? La farmacodinamia nos habla del efecto del fármaco sobre el organismo. Entonces, para identificar, para conocer, para estudiar el síndrome de polifarmacia, es necesario que estos conceptos los tengamos claro, porque entonces podemos tener una mejor comprensión de la importancia de identificar un paciente adulto mayor que está viviendo una situación o un síndrome de polifarmacia, que ahorita lo vamos a puntualizar. Ahora, es importante también tomar en cuenta la situación de los conceptos de fármaco y medicamento, porque de repente podemos llegar a confundirnos un poquito entre a qué se le llama fármaco y a qué se le llama medicamento. Entonces, fármaco es
toda aquella sustancia química que va a interactuar con todos los organismos vivos. Es prácticamente el principio activo, el fármaco, ¿sí? Mientras que los medicamentos son aquellas sustancias químicas vehiculizadas, o sea, que utilizan un tipo de vehículo para poder ser ingeridas o ser utilizadas para cualquier manejo terapéutico. Entonces, estos medicamentos se van a utilizar por diferentes situaciones, tanto para, se utilizan como una situación preventiva, para modificar estados patológicos, para explorar estados fisiológicos en beneficio de quien lo recibe. Estos fármacos, estos medicamentos son útiles en general en toda la población, ¿sí? Siempre y cuando la prescripción del mismo tenga todos los sustentos que se requieren para poder hacerlo, ¿sí? Pareciera ser que en estos momentos la prescripción de medicamentos queda un poquito de lado y desafortunadamente en muchas ocasiones el paciente tiene mayor creencia en lo que el vecino, la comadre, el empleado de la farmacia le sugieren para cualquier situación patológica o de tipo preventivo que el paciente manifieste. Entonces, el uso de los medicamentos, el uso de los fármacos tiene un origen muy especial. No podemos dejar de lado el conocimiento de las especificaciones de los medicamentos, el por qué y para qué, y quién sí y quién no, y en qué momento, y por cuánto tiempo, y quién lo prescribe. Todos los seres humanos tenemos similitudes, pero todos somos diferentes. Entonces, lo que un fármaco, un medicamento puede hacer en un individuo, posiblemente no lo haga en otro. Entonces, es ahí donde radica la importancia de tener bien claros estos conceptos, ¿sí? Ahora, ¿cuántas formas farmacéuticas existen? Existen muchísimas formas farmacéuticas, ¿sí? El día de hoy estamos hablando solamente de generalidades. Estamos puntualizando algunos aspectos de interés para mejorar o alcanzar la comprensión de la información respecto a lo de polifarmacia. Pero es importante tomar en cuenta las formas farmacéuticas, ¿sí? Perdón, me regreso un poquito. Entonces, aquí podemos ver diferentes tipos de medicamentos, desde cápsulas, tabletas, también hay grajeas, comprimidos, jarabes, soluciones. Bueno, hay una diversidad de formas farmacéuticas que son el vehículo para que un fármaco se introduzca en el organismo, ¿sí? Otra situación importante en el uso de los medicamentos, la lectura de etiquetas. Nosotros hemos escuchado mucho la situación de la lectura de etiquetas de los alimentos, pero ¿qué creen? También los medicamentos tienen sus propias etiquetas y tienen ciertas particularidades esas etiquetas. Entonces, en muchas ocasiones, la omisión de la lectura de etiquetas nos puede llevar a situaciones complicadas, ¿sí? A veces se omite la lectura de etiquetas y entonces de repente no identificamos bien los ingredientes activos, ¿sí? No sabemos cuáles son los usos reales del medicamento, desconocemos las indicaciones específicas respecto a la cantidad o la dosis de medicamento que se debe tomar el paciente, no conocemos las advertencias, ¿sí? ¿Qué efectos secundarios tiene este medicamento? ¿Qué se puede preguntar a un médico antes de que se tome el medicamento? No identificamos ningún tipo de información adicional, ni si existe algún lugar a donde nosotros podamos llamar
en caso de una sobreingesta de algún medicamento o algún tipo de intoxicación por el mismo. ¿Sí? Entonces, una situación súper importante, sobre todo hablando de adultos mayores, es que el cuidador o el acompañante, ¿sí? Que está todo el tiempo y que es quien utiliza los medicamentos ordinariamente, o sea, quien se los da tal como están prescritos en una receta, es quien tiene que tener este conocimiento. ¿Sí? El personal de salud tiene toda la responsabilidad de orientar a los cuidadores, de orientar al familiar y decirle, mire, este medicamento, toda la información del medicamento, pero antes nosotros como personal de salud tenemos la obligación de leer las etiquetas de todos los medicamentos que se le han prescrito a un paciente, ¿sí? Y bueno, ahora sí, hablando ya un poquito de lo que son síndromes geriátricos. Síndromes geriátricos, bueno, como su nombre lo dice, geriátricos, son síntomas característicos de una condición o una patología que se presentan principalmente en adultos mayores. Hay una serie de síndromes identificados, ¿sí? Y que tienen características específicas para poder definir si se trata de tal o cual síndrome, ¿sí? Podemos identificar la situación de la discapacidad, la fragilidad, sarcopenia, situaciones de tipo emocional, depresión, ansiedad, las comorbilidades, y aquí entra la de la polifarmacia, ¿sí? Situación de olvidos, confusiones, demencia, problemas de desnutrición, situaciones de dolor crónico, la incontinencia. Y hay una serie de herramientas de apoyo para nosotros poder generar o hacer una evaluación en estos adultos mayores e identificar cada uno de estos síndromes, ¿sí? Que sería una valoración integral que debiera de hacerse en todo momento a los adultos mayores, considerando que tienen ciertas particularidades y que entonces es importante hacer como un diagnóstico inicial. Y pues una de las mejores herramientas es el uso de los diversos cuestionarios que existen para identificar cada uno de estos síndromes y entonces poder otorgar un tratamiento integral, ¿sí? Hay una tabla que quise compartirles, que es los grandes síndromes geriátricos, y se le conoce como las CIEs de la geriatría. Y entonces aquí se puede considerar lo que es la inmovilidad, por ejemplo, las úlceras por presión en aquellos pacientes que están postrados por múltiples condiciones, ¿sí? Sobre todo pacientes que han tenido problemas de caídas, por ejemplo, situaciones de inteligencia alterada, por ejemplo, los casos de demencia y confusión, problemas de depresión, y entonces aquí entra lo que es la introversión, inestabilidad, hablando específicamente de lo que son caídas y trastornos de la marcha, inanición, pensando pues en la situación de la desnutrición, la incontinencia muy frecuente en la mayoría de los adultos mayores, la iatrogenia, y es aquí donde se ubica la polifarmacia, ¿sí? Impactación fecal, hablando pues de la constipación, inmunodeficiencia, que nos puede generar problemas de tipo infeccioso o que los adultos mayores tengan mayor susceptibilidad a las infecciones, insuficiencia sensorial, deterioro de la vista y del oído, la indigencia por falta de recursos por múltiples condiciones de los adultos mayores, infausto, situación de enfermedad terminal. Entonces aquí lo que interesa es que nosotros podamos identificar que la polifarmacia es uno de los grandes síndromes geriátricos, ¿sí? Y bueno, ¿por qué se da esta polifarmacia? Bueno, ¿por qué se da este síndrome? Considerando pues que la mayoría de los adultos mayores tienen patologías pues crónicas, y dentro de las más frecuentes se encuentran estas, desde problemas, ya lo hablábamos anteriormente cuando identificábamos algunos de los síndromes, pero podemos considerar desde problemas de tipo demencia
hasta lo que es situaciones de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, obesidad, y otro tipo de patologías propias de los adultos mayores. Hablar de envejecimiento no es hablar de enfermedad siempre y cuando se prepare a los adultos mayores para tener un envejecimiento saludable. Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta que muchos de los adultos mayores están viviendo con este tipo de patologías, con este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es síndrome de polifarmacia. Ya lo veíamos, es parte de los grandes síndromes y es importante que nosotros lo identifiquemos en todo momento, que seamos críticos, que a todos los adultos que están a nuestro alrededor podamos hacer como un análisis de cuántos medicamentos está tomando, qué patologías tiene y poder pensar si el adulto está viviendo en una situación de polifarmacia, ¿sí? Primero recordar un poquito lo que es el síndrome. Un síndrome, pues ya les dije, es conjunto de síntomas o afecciones que se van a presentar juntos y que van a sugerir la presencia de tal o cual enfermedad, ¿sí? O también que van a ser un factor de riesgo para padecer alguna patología en particular. Entonces, ¿qué podemos, cuáles son algunos elementos muy básicos para poder identificar lo que es la polifarmacia? Entonces, podemos decir que podemos identificar polifarmacia cuando un paciente adulto mayor, primeramente y algo muy común, está utilizando remedios caseros en conjunto con otro medicamento, con algún medicamento que está tomando de manera ordinaria, porque se le ha prescrito por el médico por alguna patología crónica y puede ser uno o dos medicamentos el que ya toma y luego el paciente por iniciativa propia o por sugerencia de algún familiar o algún conocido, dice, bueno, yo además del medicamento que me estoy tomando, pues quiero tomarme un remedio casero, quiero tomarme un té, quiero tomarme un licuado, quiero tomarme algún remedio casero que me va a ayudar a mejorar mi condición de salud o las manifestaciones que tengo, ¿sí? Las dolencias le llaman ellos. También en aquellos casos en los que los medicamentos de venta libre los consume sin mucho problema. O sea, ellos pueden ir a la farmacia y de repente asomarse al mostrador y decir, bueno, yo quiero comprar este medicamento, este otro. ¿Y para qué los quieres? Bueno, pues porque de repente me duele la cabeza y me tomo una pastilla, me duele el estómago y pues me tomo esta otra y luego tengo dolor general o dolor de piernas y entonces me voy a tomar esta otra, ¿sí? Como me dijeron que era muy bueno el medicamento, pues entonces yo voy y lo compro, ¿sí? Hablando de adultos mayores no longevos, ¿sí? Hablando de adultos mayores, ya en una edad entre 85 y 90 años, muchas veces están insistiendo con los familiares en que ellos necesitan tomar tal o cual medicamento, además del que ya les fue dado por el médico. La situación de la automedicación. Este es un problema que tenemos actualmente, o sea, hay muchas personas que se automedican, hay muchas personas que toman medicamentos por iniciativa propia y de repente solamente ubican a los medicamentos por el color, dicen, no, pues es que la pastilla blanca, la pastilla amarilla, la roja con blanco, roja con azul. Bueno, entonces no existe un control de los medicamentos que están tomando. Incluso pueden tomar medicamentos duplicados, ¿sí? Solamente porque el color de la pastilla se cambió y el nombre comercial también, y entonces los pacientes se automedican con mucha frecuencia. Esto ocurre principalmente en adultos mayores de 60 años, pero que no llegan a 80, de 60, 70, 75, que no llegan a 80 años y que tienen un poco más de independencia, ¿sí?
También los productos de tipo alimenticio, suplementos alimenticios que de repente los venden en polvo, los venden como ahorita incluso ya en gomitas. Y bueno, dicen, no, es que tengo que tomarme unas vitaminas porque no me siento bien y pues me recomendaron que me tengo que tomar tal o cual suplemento. Em, la solicitud de información de recetas previas, por ejemplo, hay quienes guardan una receta y dice, pues esta receta me la dio el doctor hace como un año, pero yo la he estado surtiendo porque me he estado sintiendo mejor y me vuelvo a tomar el medicamento tal como él me lo dijo, ¿sí? Entonces, hay un alto porcentaje, según el Instituto Nacional de Geriatría, el 45% en nuestro país de las personas mayores de 60 años practican la polifarmacia, ¿sí? Es un alto porcentaje porque a partir de aquí, entonces, se duplican ciertas condiciones, ciertas afecciones en los pacientes que posiblemente la patología inicial no es la que se las está dando, sino más bien la sinergia que hacen los medicamentos que se consumen, porque tenemos que considerar también la situación de la interacción entre fármaco, fármaco nutriente, y entonces, pues de repente el paciente no se complica por la patología de fondo, la inicial, sino que más bien por el consumo excesivo de estos medicamentos de manera desorganizada. La polifarmacia incrementa la mortalidad, incrementa la discapacidad, la situación de dependencia y genera un mayor riesgo de desarrollar síndromes geriátricos. Puede ser que la persona esté en una condición más o menos estable, pero de repente se le da algún medicamento que le genera somnolencia, mareo, alguna otra condición que lo lleva a tener otro síndrome, por ejemplo, el síndrome de caída. Entonces, es muy importante estar al pendiente de los medicamentos, no dejarles a los pacientes adultos mayores a la mano los medicamentos que ordinariamente están consumiendo, sino que la persona que los cuida tiene que estar bien adiestrada por parte de nosotros como personal de salud, ¿sí? Y que únicamente se consuman aquellos medicamentos que realmente fueron prescritos por el médico. ¿Quiénes son cuál es la población con mayor factor de riesgo, mayores factores de riesgo para que se presente polifarmacia o que tenga polifarmacia? Pues principalmente los mayores de 65 años, aquellos pacientes que tienen múltiples enfermedades crónicas, aquellos pacientes que de alguna manera tienen hospitalizaciones frecuentes. Generalmente los adultos mayores que tienen hospitalizaciones frecuentes son aquellos adultos que no tienen un control de la patología de fondo que tienen, ¿sí? Son pacientes que posiblemente, si tienen diagnóstico de diabetes, pues son pacientes que no tienen un control glucémico adecuado. Si son pacientes que tienen síndrome metabólico, pues no tienen cifras de control ni de presión arterial, ni de glucosa, ni tampoco de lípidos, y entonces son pacientes que con mucha frecuencia pueden estar hospitalizados, ya sea por una crisis hipertensiva, ya sea por una situación de hipoglucemia severa o una hiperglicemia, bueno, hablando esto de enfermedades crónicas no transmisibles. También aquella población que tiene una asistencia a múltiples médicos y servicios de salud. Son pacientes que no le dan la oportunidad a su médico desde mi punto de vista para que estudie su caso. Son pacientes que van con un médico y quisieran que al día siguiente todo su problema de salud se haya resuelto. Desafortunadamente las cosas no son así. Todo lleva un proceso. Todas las enfermedades tienen un proceso, tienen una historia natural. ¿Sí? Acordémonos de la historia natural de la enfermedad. Todas las enfermedades tienen una historia natural y entonces en su mayoría cuando se manifiestan los datos clínicos es porque ya el paciente está ya tiene otra condición, está en una situación de mayor complejidad. Entonces,
es muy difícil que de un día para otro pues el paciente se le vaya a resolver el problema. Entonces son pacientes que andan de médico en médico, se toman un medicamento que les dio un médico, al día siguiente no se sienten con mejoría, van con otro médico, el otro médico les receta otro medicamento, pero luego a veces se siguen tomando el que les recetó el médico previamente y luego el que les recetó el otro médico y bueno, creo que son pacientes inestables, pero desde mi punto de vista muy personal, son pacientes en los que hay que investigar muy bien cuál es su situación, porque posiblemente no tienen una red de apoyo. Y entonces eso genera que no exista alguien que está al pendiente de ellos, con quien el personal de salud se pueda coordinar, con quien el personal de salud pueda hablar y pueda llegar a algún acuerdo. Entonces, es la población con mayor factor de riesgo a la polifarmacia. Y entonces, ¿cuáles serían las formas para dar el seguimiento? Pues hay que brindar información al paciente, hay que brindar información a los familiares, al cuidador, al que está todo el tiempo con el paciente, respecto a todos los medicamentos que se utilizan, que el paciente debe de utilizar, y recordemos a la situación de la lectura de etiquetas, de los horarios de los medicamentos, ¿sí? Hay que mantener actualizado el listado de medicamentos. Hay que tener un listado específico de cada uno de los medicamentos, el por qué y para qué lo necesita, ¿sí? Entonces, estas situaciones son algunos puntos de importancia que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Generalmente los pacientes adultos mayores en los que hay coexistencia de múltiples enfermedades, pues son los más susceptibles también para que se prescriba un elevado número de medicamentos, ¿sí? Entonces, por eso es importante la red de apoyo con la que deben de contar los adultos mayores, ¿sí? Porque hay mayores posibilidades de que exista control de estas patologías y entonces hay mayores posibilidades de que los pacientes tengan un menor número de medicamentos de consumo diario. Los pacientes que consumen o que están en una situación de polifarmacia, pues pueden tener alteraciones farmacocinéticas, farmacodinámicas y de equilibrio que van a condicionar la utilización y los efectos de los medicamentos. Entonces, por eso es tan importante tomar en cuenta las características del paciente, hacer una evaluación integral del paciente. Integral es saber cuál es su condición física, cuál es su condición emocional, psicológica y cuál es su condición social, si el paciente vive solo, si vive acompañado, si el paciente es dependiente o independiente económicamente. Bueno, no es que nos guste enterarnos de la vida y condición de los pacientes, pero sí es importante saber exactamente cuál es la condición del paciente para entonces etiquetarlo con tales riesgos o con tales riesgos para alguna situación en particular o con menores riesgos para esa misma situación. Entonces, los factores de riesgo que hay que considerar pues son los cambios fisiológicos que se presentan durante el envejecimiento, ¿sí? La pluripatología, ya dijimos, hay pacientes la mayoría de los pacientes adultos mayores que no se han automonitoreado, que no han tenido un autocuidado de la salud, que carecen de una red de apoyo, en su mayoría pues tienen múltiples patologías y eso los coloca en una situación de desventaja y de riesgo. Los factores sociales, ya decíamos, un diagnóstico integral, un diagnóstico biopsicosocial, ahora sí, cómo está el paciente físicamente, cómo está, dijimos, su situación emocional y cómo está su situación social. Sumando las variaciones en la efectividad y seguridad de los tratamientos farmacológicos, pues se va a generar un proceso farmacoterapéutico de mayor complejidad. Entonces, es importante entonces tomar en cuenta que los medicamentos son muy necesarios o apropiados cuando hay una indicación específica,
¿sí? Que se hace a través de un médico. Un médico que está tratando al paciente puede ser de primera vez y le va a iniciar un seguimiento, o un médico que es otro médico, no el que lo está viendo ordinariamente, pero que considera que el paciente requiere tal o cual tratamiento farmacológico para llevarlo a una situación de control. Existe entonces la parte contraria, que sería la prescripción inapropiada, que en muchas ocasiones la estamos viviendo y que se da en ancianos, sobre todo en aquellos pacientes con mayor vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, la prescripción inadecuada de medicamentos en la población geriátrica se considera como una situación de salud pública muy compleja y que se relaciona con el incremento de la morbilidad, mortalidad y sobre todo el incremento en el gasto de recursos económicos y también otros recursos sanitarios, ¿sí? Y miren, esta fotografía pareciera muy alejada de la realidad, pero la verdad es que en muchos casos nos ha tocado ver esta situación. Pacientes con bolsas de medicamentos en casa que se han recibido a través de las instituciones, que se han comprado de manera voluntaria, que se han recibido por parte de familiares, amigos o conocidos. A ver, perdón, se bloqueó la pantalla, permítanme tantito. Ay. Permítanme tantito, algo pasó aquí. No se cambia la diapositiva, ¿verdad? Sí, no, se queda trabada todavía la diapositiva. A ver, permítanme, sí, voy a dejar de compartir porque no sé qué pasó, estábamos avanzando sin mucho problema. Sí, no se preocupe. Ok. Ok, entonces también se incluye el uso de fármacos con una mayor frecuencia o mayor duración de la indicada, aquel uso de fármacos con un elevado riesgo de interacciones. Hablábamos de interacciones medicamento-medicamento, medicamento-enfermedad y también interacción, les decía, medicamento-nutriente, porque hay muchas situaciones en las que los pacientes consumen tal o cual medicamento, y también es importante el tipo de alimentos que se están consumiendo. O sea, todo es importante en el manejo de los adultos mayores y en polifarmacia con mucha más razón. Y luego, lo que ya platicábamos de los fármacos duplicados o de la misma clase, que entonces los pacientes sin darse cuenta están consumiendo, o si fueron con algún médico, ni siquiera le dicen que el médico anterior ya les había dado ese medicamento, ya les había indicado tal o cual medicamento, y entonces ellos se siguen tomando el que les había dado el médico anterior y el que les está dando el médico con el que fueron recientemente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es una de las herramientas de apoyo? Pues entonces tenemos que evaluar al adulto mayor con polifarmacia. Tenemos que identificar si es un paciente adulto mayor saludable o es un paciente que está teniendo una condición de polifarmacia. Entonces, aquí hay varias herramientas. Hay muchísimas herramientas, pero las más utilizadas son los criterios de Birch y los criterios Stop Start, ¿sí? Entonces, no vamos a ahondar mucho en esto porque acuérdense que esto es solamente las generalidades del síndrome de polifarmacia, pero sí es importante identificar que hay estas herramientas, se facilitan lo que es la identificación o de la prescripción adecuada o inadecuada en los pacientes adultos mayores, o también
Hay otras herramientas que que permiten identificar en qué momento puedo quitar un medicamento o en qué momento puedo iniciar otro medicamento. Bueno, estos son los criterios de VIR, solamente quise mostrarles así como que lo más general. Estos son criterios que son norteamericanos y son para medicamentos potencialmente no adecuados en ancianos, considerando el diagnóstico o la condición clínica del paciente. Y aquí se identifican algunas variables como el diagnóstico. Primero se identifica cuál es el diagnóstico, después cuál es el medicamento, cuál es el motivo por el que se dio el medicamento y cuál es la severidad del efecto del medicamento. Entonces, así, por cada uno de los diagnósticos se va identificando el medicamento y el motivo por el que se dio, ¿sí? Recuerden, criterios de VIRS es para medicamentos potencialmente no adecuados. Y entonces, esta herramienta es de origen norteamericano, sin embargo, en Europa se han hecho algunas adecuaciones a esta herramienta. Han eliminado algunos fármacos de los cuales no se dispone ya y han agregado algunos otros. Esta es una herramienta que requiere que se revise puntualmente. Es una herramienta de revisión puntual para identificar cada uno de los diagnósticos y cada uno de los medicamentos que se utilizan para estos diagnósticos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver otros diagnósticos, otros medicamentos y más o menos la severidad, si es alta o si es baja, ¿sí? Fíjense que recientemente se generó una herramienta a propósito del COVID en el que es una plataforma en la que se registra el medicamento que está tomando los pacientes y un antiviral específico para el tratamiento del COVID. Y entonces genera una semaforización. En esta semaforización nos dice si existe una interacción favorable o desfavorable y si se recomienda otorgar o no el medicamento al paciente. ¿Sí? Entonces es una herramienta de muchísimo apoyo. Desafortunadamente solamente se tiene para el diagnóstico de COVID y con un antiviral que se está utilizando recientemente. Entonces, bueno, esta es la herramienta inicial que les digo para los medicamentos que no están indicados y que, bueno, este es un ejemplo que les pongo. Lo ideal sería que en una sesión específica se revise cada uno de los elementos y cuáles son medicamentos utilizados en las diferentes patologías e identificar si está recomendado o no está recomendado, por un lado. Y por otro tenemos esta otra herramienta que son los criterios de Stop y Start y estos criterios. Aquí nos dice que gracias a estos criterios se han identificado las causas más frecuentes que van a señalar la conveniencia de la retirada de un fármaco. Esto es súper importante porque generalmente no hacemos este ejercicio. Generalmente creemos que los medicamentos no caducan y no me refiero a la fecha de fabricación, me refiero a que hay muchos medicamentos que caducan por el tiempo que se le ha otorgado a un paciente. Entonces, si se inicia un medicamento, tiene que aplicarse esta herramienta para identificar si se puede retirar un medicamento de acuerdo a la condición clínica del paciente o se puede iniciar un tratamiento en situaciones en las que está indicado. Este es el criterio STAR. Entonces, criterio STOP es para identificar la conveniencia de la retirada del fármaco y el STAR es para identificar la conveniencia de iniciar un tratamiento en situaciones en las que está indicado el criterio. Esta herramienta es muy útil porque viene por sistemas y en cada uno de los sistemas nos dice qué medicamento se podría utilizar para qué tipo de patología y cuál sería la consecuencia, ¿sí? Que podría presentar el paciente. Y esta también es una herramienta súper completa que tendríamos que también analizar puntualmente, revisar, hacer un ejercicio e incluso sería bueno aplicarla, hacer un ejercicio de aplicación
en algunos adultos mayores con los que tengamos convivencia y entonces poder identificar primero si el paciente tiene polifarmacia con los factores de riesgo que ya identificamos anteriormente. Número 2, si el paciente está tomando medicamentos que le están perjudicando en lugar de ayudarle en la patología que tiene o las comorbilidades. Y tercero, poder identificar aquellos medicamentos que podemos iniciar al retirar algunos y pensar en iniciar con otros, ¿sí? Entonces, pues son herramientas muy importantes, son herramientas de bastante apoyo que podemos aplicar, hacer un ejercicio, pero ya un poco más amplio, considerando trabajo de campo específicamente con adultos mayores. Aquí podemos ver otro cuadro, de medicamentos específicos, esto hablando de los criterios STOP, por ejemplo, benzodiazepinas, que nos puede, fíjense aquí dice, fármacos que afectan negativamente a los propensos a caerse, porque hay pacientes que tienen riesgo de caídas. Entonces, aquellos que tienen riesgo de caídas, tenemos que tratar de retirarles medicamentos que les pueden generar sedación, reducir el sensorio, deteriorar el equilibrio, que pueden generarles riesgo de caídas, riesgo de somnolencia, de hipotensión postural o de vértigo, ¿sí? Que muchos de nuestros adultos mayores están en riesgo de que se les dé este tipo de medicamentos y luego de repente decimos, pues es que se cayó. Si estaba bien, pues sí, estaba bien, se cayó, pero entonces parece ser que se le dio algún medicamento de este tipo que le generó ese problema y jamás hacemos esa asociación entre el otro evento que se tuvo, que lo puede llevar a otro síndrome, el síndrome de caídas, y el medicamento que recientemente se le indicó. Y no que se le indicó, simplemente que el familiar decidió dárselo. ¿Por qué? Porque el personal de salud no tuvimos esa comunicación asertiva que el paciente, que se necesitaba para que el familiar estuviera alerta y ver qué medicamentos sí, qué medicamentos no. Sistema cardiovascular, igual, para criterios de STAR y estatinas también. Es solamente algunos apartados de la herramienta, por eso es una herramienta súper interesante. ¿Sí? Sistema respiratorio y sistema nervioso central. Bueno, entonces también es importante considerar por otro lado el impacto de la polifarmacia en situaciones perioperatorias, ¿sí? Primero, identificar los criterios de adulto mayor saludable, si los tiene o no los tiene, identificar cuáles son los riesgos de polifarmacia, si es un adulto mayor o un adulto muy mayor, bueno, hay que considerar la clasificación, cuáles comorbilidades tiene, si tiene alguna discapacidad, si está en una condición de fragilidad, de soledad, y luego esto, pues ya identificar si el paciente está en esa condición de polifarmacia y entonces aplicar los criterios de VIRS para prevenir la prescripción de medicamentos potencialmente inapropiados, para evitar las interacciones farmacológicas y poder hacer un ajuste de dosis de medicamentos de acuerdo a su función renal, que esa es otra situación también súper importante. Y luego también aplicar la herramienta para los criterios de STOP y STAR y entonces poder definir o evitar medicamentos que no tienen indicación basada en evidencia, cualquier medicamento que esté indicado con duración mayor a la recomendada o cualquier tratamiento que implique duplicar un fármaco, ¿sí? Y bueno, finalmente, es importante considerar que la situación de envejecimiento es un tema que tenemos que retomar, que tenemos que fortalecer, porque es un hecho que en los próximos años la mayor parte de la población estaremos en el grupo de edad de adultos mayores. Y bueno, comentarles que en el 2020 se estableció la década del envejecimiento saludable 2020-2030, en el que se pretende generar interconexión e indivisibilidad de todas las partes
interesadas en lo que es la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, es ser inclusivos, generar alianzas con múltiples partes interesadas, ya lo decíamos, la equidad sobre todo y no hacer daño. Hablando de polifarmacia, yo me quedaría en esta parte de no hacer daño, comprometernos, aquí dice comprometer a los países a proteger el bienestar de todas las partes interesadas, yo diría comprometernos a tener mayor atención de los adultos mayores, a darles acompañamiento, a darles una atención integral, ¿sí? A involucrar a sus familiares, a fortalecer las redes de apoyo y a pensar en ese síndrome de polifarmacia que lo puede llevar a incrementar los riesgos tanto de morbilidad como mortalidad. Bueno, pues yo con esto termino mi participación. Creo que es un tema muy extenso que tendríamos que revisar puntualmente de manera detallada porque todo lo que acabamos de incluir en las generalidades pues es solamente como una introducción, pero cada uno de los puntos tiene diferentes elementos que tenemos que revisar puntualmente, ¿sí? Y creo que tenemos que prepararnos para atender a la población adulta mayor conforme se va incrementando y generar esas condiciones que se requieren para que nuestros adultos mayores estén en condiciones adecuadas, estén en situaciones emocionales favorables y que nosotros podamos darles todo lo que ellos requieren para que tengan un envejecimiento saludable, ¿sí? Pues muchas gracias, es toda mi intervención. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Estimada doctora, muchas gracias por su participación y me voy a permitir dar lectura a algunos de los principales comentarios y preguntas que nos han hecho llegar al chat aquí de manera privada. La Sí. primera es, ¿cuáles sean las principales actividades que nosotros como enfermería podemos realizar para identificar la polifarmacia ya en un adulto mayor? Bueno, yo creo que primero tenemos que capacitarnos, ¿sí? Lo más importante es capacitarnos porque decía una maestra por ahí, la doctora Luz María Cueto, toxicóloga, decía que capacitarse cuesta, pero no capacitarse cuesta más. Entonces, primero tenemos que capacitarnos para tener todos los elementos de apoyo a los adultos mayores. Después de haber recibido esa capacitación teórica, tratar de ser operativos, trabajar en campo, identificar, hacer acciones en los adultos mayores que están en nuestro entorno y empezar a aplicar todas esas herramientas de apoyo que existen, conocer todas esas herramientas y en el área operativa en donde estamos empezar a aplicarlas de una manera ordinaria para que con el tiempo sea algo rutinario y entonces al adulto mayor realmente se le atienda como un ente especial, porque los adultos mayores tienen ciertas particularidades y no hemos logrado tratarlos como personas de un grupo vulnerable, ¿sí? Entonces yo esas serían las sugerencias que daría. Muchas gracias. Una vez que identificamos que un adulto mayor está ingiriendo bastantes medicamentos y que probablemente esté intoxicado, ¿cuáles sean las principales actividades para poder ayudarlo a desintoxicarse de la polifarmacia? Pues primero yo creo que tendremos que aplicar estas dos herramientas, la herramienta de los criterios, primero la de BIRS para identificar aquellos medicamentos que están siendo de riesgo y luego la de Stop y Start para ver sobre todo aquellos medicamentos que podrían retirarse y entonces trabajar en coordinación con el médico tratante como parte del equipo de salud para mostrarle cuál es la situación del paciente, el diagnóstico que se hizo y entonces el médico pues intervenga en la retirada de tal o cual medicamento o disminución de la dosis del mismo para tratar de ir mejorando poco a poco, ¿sí? Eso es lo que yo sugeriría. Gracias. En su experiencia, ¿cuáles son las principales consecuencias de la polifarmacia en el adulto mayor? Pues una de las principales que yo he visto es el síndrome de caídas. Síndrome de caídas es uno de los principales que he visto en adultos mayores y también el síndrome de constipación, ¿sí? De por sí las condiciones
fisiológicas de los adultos se modifican con los años, con el envejecimiento. Entonces, el alto consumo de medicamentos, la situación de los alimentos, el tipo de alimento que se consumen permiten que el paciente con mucha frecuencia esté constipado. Es uno de los síndromes que más he visto con la polifarmacia, y otro es el síndrome de caídas por el uso de medicamentos antihistamínicos, ansiolíticos, antidepresivos, y entonces los pacientes, los adultos mayores están como que más susceptibles a las caídas, y entonces pues eso les genera una condición de mayor riesgo, porque en su mayoría los adultos mayores que caen casi siempre llegan a una fractura de cadera de la cual difícilmente se pueden recuperar. Muchas gracias. Por parte del sistema de salud público, ¿existen programas o intervenciones para reducir el riesgo de la polifarmacia en el adulto mayor? Bueno, existe un programa por parte de la Secretaría de Salud relacionada con lo que se llama envejecimiento, así se llama, salud del adulto y adulto mayor o del anciano. Resulta que este programa en los últimos años pues se ha ido fortaleciendo de tal manera que se ha incrementado la capacitación del personal de salud, aunque aquí la problemática es la falta de recurso específico para la atención de los adultos mayores. Como les decía, el abordaje de los adultos mayores generalmente se hace eh, de manera ordinaria, como se hace con cualquier otro paciente. Entonces, sí hay un programa, sí se está trabajando, sí hay herramientas de apoyo, pero esto yo creo que el impacto de este programa y de esta capacitación que se está dando, de esta identificación de todas esas herramientas, se va a dar a mediano y largo plazo. Muy bien, doctora, pues esos fueron todos los comentarios y preguntas que nos hicieron llegar a través del chat, y por nuestra parte, por parte del Colegio Estatal de Profesionales de Enfermería, le agradecemos mucho el tiempo, la dedicación y siempre la estima que tiene para poder realizar este tipo de eventos de actualización continua, doctora. Muchísimas gracias, y en breve le estaremos haciendo llegar su constancia por la participación como ponente en este ciclo de conferencias de farmacología en enfermería. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues fue un gusto compartir este espacio, y la verdad que es muy importante que el personal de salud se sensibilice e identifique al adulto mayor como un grupo vulnerable, parte de un grupo vulnerable que requiere una atención especial, y ojalá que este tipo de sesiones puedan ser llevarse a cabo con mayor frecuencia, porque tenemos que prepararnos para lo que viene, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes, y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias y que pasen todos muy buena noche. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Sí, adiós, hasta luego.